que palabras, donde la información tiene sentido. Más que palabras. Muy bien, y hecha la presentación, estamos en comunicación con Silvana Bonet. Ella es responsable de comunicación de la Asociación Civil Canales. Silvana, muy buenos días. Dani Castañón te saluda. Hola, Daniela, buenos días a la audiencia. Buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, en el marco de nuestras columnas de los viernes tratamos de charlar nosotros decimos con gente que hace cosas por el mundo, y en este caso, bueno, les tocó el turno a ustedes y nos pareció súper interesante lo que hace la asociación, pero nos gustaría que nos cuentes vos, para arrancar, ¿qué es Canales? Canales es una asociación civil, como vos bien dijiste, en la que personas sordas y personas oyentes trabajamos haciendo programas educativos con el objetivo de que la educación se transforme en una cuestión accesible y que además sea de calidad para las niñas, los niños y los jóvenes sordos de nuestro país y con un poquito de ayuda del mundo. Claro, bueno, está bueno tener objetivos grandes. ¿Cuándo nacen ustedes? ¿Cómo se inicia este camino? Canales surge hace ya 13 años de la iniciativa de un grupo de personas que venían trabajando por la educación de los chicos sordos y detectando una necesidad que estaba dada por la necesidad de cambiar la forma en la que los chicos sordos acceden a la educación. Uh-huh. Muchos de nosotros que somos oyentes no lo sabemos, pero hemos aprendido y hemos adquirido, desarrollado nuestra lengua materna simplemente por estar en contacto con una comunidad de hablantes que la emplea. Uh-huh. Esa posibilidad está vedada en el caso de las personas sordas por una barrera que tiene que ver con que la lengua que la mayoría de las comunidades a su alrededor emplea es oral, auditiva. Sí. Y eso hace que la adquisición, el desarrollo innato, digamos, los seres humanos tenemos la capacidad innata de desarrollar un lenguaje, uh-huh, se vea retrasada, dificultada por las barreras que encuentran a su alrededor, y eso repercute seriamente en sus posibilidades cognitivas y de aprendizaje, no porque ellos tengan ninguna dificultad para eso, sino por esta barrera que está en el medio ambiente, digamos, en el entorno. Claro, o sea, bueno, nosotros lo que hacemos entonces es, a través de la lengua de señas argentina, que es la lengua de la comunidad sorda en nuestro país, uh-huh, desarrollar materiales educativos y capacitación para los docentes y empoderamiento de líderes sordos para que sean ellos mismos los que puedan desarrollar estos materiales y cualquier otro proyecto desde su mirada cultural y desde su lengua. Es muy interesante y lo charlábamos un poquito al principio del programa, que es un tema que muy amplio, o sea, da para preguntarte un millón de cosas porque también muchas veces tenemos desconocimiento en torno a esto, a pesar de que hay mucha gente que es sorda, digamos, pero me gustaría, te hago una pregunta antes de continuar con el proceso, digamos, y los proyectos que ustedes tienen. La lengua, vos dijiste la lengua de señas en Argentina. ¿En cada lugar del mundo hay diferentes lenguajes de señas? Exactamente. Cada comunidad sorda tiene su lengua de señas. Ajá. Hay alguna coincidencia por ahí entre unas y otras. Por ejemplo, la lengua de señas argentina tiene algunas cosas en común que ya van quedando atrás por desarrollo propio, lingüístico propio, sí, de la lengua de señas italiana, por ejemplo, porque uh-huh, muchos de los niños sordos estaban como pupilos en internados donde había algún cura italiano que sabía la lengua de señas. Mira. Pero en general cada país, cada comunidad de hablantes sordos tiene su propia lengua de señas. Claro, igual que cada comunidad de hablantes que no son sordos tiene su propia lengua, digamos. Exactamente, del mismo modo. Bien, ¿cómo se desarrolla el lenguaje en un niño sordo? El lenguaje en los niños sordos que tienen familias, sí, donde hay otros mayores integrantes sordos que saben la lengua de señas, se desarrolla, las segundas lenguas se adquieren, por eso me corrijo, sí, se desarrolla naturalmente por lo que se llama inmersión lingüística, simplemente por estar con otros hablantes que emplean esa lengua. En el 95% de los casos, uh-huh, los niños sordos nacen en familias oyentes que, como la mayoría de nosotros, desconocen la lengua de señas. Claro, claro. Entonces, eso hace
que la adquisición natural de una lengua se vea dificultada. Por eso nosotros impulsamos la idea de que los niños sordos necesitan ir a la escuela y al jardín de infantes con otros niños sordos, con adultos sordos en la escuela, con una escuela que sea realmente accesible, inclusiva para ellos, en la que la lengua de la escuela sea la lengua de señas. De ese modo van a adquirir naturalmente esta lengua y a través de estrategias de segundas lenguas, como por ejemplo la que la mayoría de nosotros usó para aprender el inglés, el francés u otra lengua, sí, ellos podrían adquirir, en el caso de nuestro país, el español y acceder de ese modo a la lectoescritura. Bien, claro, entiendo, porque además vos haces hincapié en esto de que arranquen su educación en un entorno donde haya otros niños y adultos sordos, porque, a ver, todo esto te lo pregunto justamente, creo que desde la ignorancia mía y de aquellos que por ahí nos están escuchando. Cuando uno es niño y no es sordo, va aprendiendo y va incorporando el lenguaje de una manera muy natural. Entonces imagino que estos chicos, si desde muy chicos reciben su lengua de señas, también lo incorporarán con total naturalidad. Exactamente así como vos lo decís es, porque las lenguas maternas son las lenguas naturales, estas que se adquieren sin que nos las enseñen. Digamos, nadie nos enseña la estructura gramatical cuando somos bebés. No. Aprendemos a emplear y a servirnos de la lengua para expresar lo que queremos decir y sobre todo para poder construir nuestro pensamiento. Ahí es donde se unen la lengua o la capacidad del lenguaje con las posibilidades del aprendizaje y de conocer el mundo que nos rodean. El desarrollo de una lengua natural tiene que ver con la posibilidad de construir después pensamiento. Claro, absolutamente. En el caso de las segundas lenguas, estas sí son enseñadas con estrategias más comunicativas o que tienen otros tipos de pedagogías que por ahí son como más sobre la estructura gramatical. Hay un trabajo como de reflexión sobre la lengua, pero en el principio eso no se da, es natural. Claro, absolutamente. ¿Y cuáles son las causas principales de sordera? En general, la mayoría de los casos que se registran, por ejemplo, en la Argentina, ¿son desde el nacimiento, son adquiridos? No, la mayoría de los casos son adquiridos. El tema con las estadísticas que tenemos es que las estadísticas dicen que en nuestro país hay 950.000 personas que tienen algún grado de discapacidad auditiva. Nosotros separamos mucho la sordera de la hipoacusia. En la hipoacusia hay un resto auditivo que permite tener algún dato auditivo del entorno. Pero en ese número de personas están incluidas las personas muy mayores que fueron perdiendo su audición. Que es muy diferente. Alguien que perdió su audición por un accidente, en fin, una multiplicidad de causas. Las causas por las cuales un niño puede nacer o quedar sordo de muy pequeño son realmente muy variadas y yo no me animaría mucho a profundizar sobre el tema porque no soy médico y no quisiera meter la pata. Está perfecto, pero a ver, lo que me interesa es hacer un poco este recorrido. Nosotros estamos haciendo hincapié en lo importante de arrancar con esta lengua de señas desde el inicio, porque de esa manera vamos estructurando también nuestra forma de reconocer el mundo, pero vamos a poner un ejemplo donde un papá y una mamá reciben un niño sordo y ellos no lo son. ¿Cómo es qué sería lo ideal, digamos, encararlo lo antes posible, empezar a aprender el lenguaje? Bueno, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Cómo lo van desarrollando las familias? ¿Hay conocimiento de esta temática? No, hay un gran desconocimiento. La discapacidad auditiva es bastante invisible, entonces tenemos realmente todos, en general como sociedad, poco conocimiento sobre la realidad de las personas sordas. El camino ideal tiene mucho que ver con esto que vos describiste muy naturalmente. La idea es que este chico esté en contacto con otros chicos sordos, que pueda adquirir y desarrollar la lengua de señas, que la familia pueda aprender la lengua de señas, porque eso entraña también una aceptación del otro como el otro es, sin querer modificarlo, sin querer cambiarlo, que es algo muy duro para los niños. Y que los chicos vayan a una escuela que no solamente emplee la lengua de señas, sino que el timbre para salir a jugar al recreo sea lumínico y no auditivo, que las preceptoras, en el caso de los grados más avanzados, también empleen la lengua de señas, la persona que atiende en el buffet, digamos. Es una escuela pensada desde las estrategias visuales, en muchos casos
es ideal el piso de madera porque transmite vibraciones y es una forma en la que, por ejemplo, en una reunión donde hay mucha gente, las personas sordas convocan la mirada de los demás antes de hablar, pisando fuerte sobre el piso de madera. Digamos, hay una multiplicidad de estrategias que son visuales que deberían emplearse en esta escuela. Claro. La realidad es completamente distante de eso todavía, y eso es lo que nos levanta todos los días bien temprano a trabajar en Canales y en muchas escuelas de sordos y en muchas personas del país. La verdad es que los chicos sordos adquieren bastante tardíamente la lengua de señas, en muchos casos en la adolescencia, cuando se dan cuenta de que existen otras personas sordas y se empiezan a contactar con ellos. Y es muy interesante hablar con estos chicos, con estos jóvenes, porque ellos cuentan que empiezan a ver la vida desde otro lado cuando se conectan con pares, con iguales. Claro. El año pasado, este año todavía no terminó, nosotros hicimos un proyecto a través del cual personas adultas sordas mayores, mayores de 65 años, fueron a jardines de infantes y a escuelas de niños sordos muy pequeñitos a contar cuentos. Y la verdad es que nosotros sabíamos que para los chicos sordos hay una dificultad importante en proyectarse al futuro como adultos sordos porque escasamente vieron alguna persona adulta sorda en su vida. Claro, claro. Pero lo que nos pasó en las escuelas fue que los chicos más grandes y los jóvenes también querían venir y tener contacto con estos, entre comillas, abuelos sordos. Claro. Para intercambiar con ellos, porque en muchos casos no podían creer que existiesen personas sordas adultas. Qué bárbaro. Y tan mayores. Hace un tiempo hicimos también un taller de cuentos y de teatro en una escuela, y los chicos sordos se paraban atrás de las personas adultas mayores y aplaudían para ver si de verdad eran sordos. No, claro, sí. Esto que vos decís me da a pensar lo importante o lo fructífero que puede ser. Volviendo al caso de estos papás, de este ejemplo que pusimos de padres que escuchan y hijos sordos que nacen y en una familia que no esperaba, digamos, esta sorpresa, pero la naturalidad con la cual ellos, si uno como padre rápidamente, no sé, aprendiera la lengua de señas y se pusiera en contacto con este mundo, quizás el chico rápidamente podría con mucha más naturalidad transitar esto e incorporarse a esta sociedad, digamos. Sin el peso de la discriminación. Sin el peso de la discriminación, porque sería como un aprendizaje natural. Como yo aprendo a hablar, él aprende en su lengua de señas, que es su forma de hablar. Exactamente. El tema es que las lenguas de señas contaron con algún desprestigio durante un tiempo, por suerte eso está cambiando. Las lenguas de señas son lenguas completas, riquísimas, muy interesantes, bastante complejas de aprender. Digamos, uno no aprende a hablar lengua de señas en 2 meses, es un camino que lleva mucho tiempo, pero como siempre que uno va a usar el conocimiento que va adquiriendo, esto acelera mucho el proceso y lo hace infinitamente interesante. Digo, la verdad es que eso no es lo que se da. Nosotros no estamos en contra ni de la oralización de los chicos que sí pueden aprender y hablar a pesar de que no oigan, ni de ningún otro camino que tenga que ver con lo médico. Simplemente lo que queremos es que los chicos sordos tengan derecho a ser niños y no sean sistemáticamente pacientes del gabinete fonoaudiológico y se los saque de las clases y estén toda la escuela primaria simplemente aprendiendo a modular. Nosotros queremos que los chicos sordos tengan contacto con la literatura y con el juego y se respeten sus derechos y además de eso hagan la vía por el camino médico. Lo que nos sucede es que en muchos casos quien detecta la sordera es la comunidad médica. Claro. Y la recomendación en ese caso tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la rehabilitación y nosotros lo que decimos es los chicos sordos tienen todas sus capacidades, son sanos y necesitan ser respetados como tales. Ni hablar, y además... Y eso es lo que estamos cambiando. Es muy interesante, porque cuanto más logren, a través de este trabajo espectacular que hacen, naturalizarlo, la lengua de señas hasta es interesante como una lengua más. Muchas veces nosotros queremos aprender otras lenguas, y lo vemos como algo fantástico, el adquirir nuevas lenguas, y es hasta es un potencial en nuestro currículum. Pero la lengua de señas, para poder comunicarse, más con la motivación, imaginemos, de que esto le sucede a un hijo de uno, con lo cual, ¿qué más va a querer uno que aprender el lenguaje para poder comunicarse diariamente con el ser querido? O sea, la motivación que ronda en torno a esto es como muy fuerte, me parece.
Sí, la Ojalá posibilidad de sea, construir una estima propia cuando vos sos aceptado en tu familia como sos y los demás también hacen un esfuerzo para comunicarse con vos es muy significativa. Las historias de los padres que en principio se resistían, pero luego empezaron a aprender la lengua de señas con sus hijos, son realmente muy emocionantes. Claro, Cada vez que nosotros tenemos la posibilidad de ir a alguna escuela y tomar contacto con estos chicos y con estas historias, yo siempre digo, al día siguiente trabajamos con más ganas. seguro. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que los docentes de los chicos sordos aprendan la lengua de señas, que los adultos sordos sean un rol visible y disponible y que haya un adulto sordo en cada escuela de niños sordos, que nos parece que es el desafío por ahí más urgente y que tiene que ver con la generalidad de la comunidad sorda y no con el caso individual de lo que suceda dentro de cada familia, porque las historias son muy variadas. Seguro. Y creemos que se han ido dando muchos avances. Digo, hoy en muchos canales de televisión existe un intérprete en la pantalla. Totalmente. Digamos, esto ha despertado el interés de mucha gente por aprender la lengua de señas. Se van dando algunos progresos, pero nosotros lo que queremos es que todos los chicos tengan la oportunidad de crecer y de desarrollarse plenamente en su lengua y en su cultura. Totalmente. Para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes de uno de los proyectos que yo chusmeé en la página y que me parece espectacular, que son los videolibros virtuales en lenguas de señas. ¿De qué se trata este proyecto? Videolibros es, como vos dijiste, una página web libre y gratuita de acceso para todas las personas del país que quieran entrar, en la que hay en este momento 3 colecciones de cuentos infantiles y 2 colecciones de cuentos infantiles y una para adultos y jóvenes sordos, leídos por personas sordas, con voz en off, y por supuesto con animaciones y el texto original de los libros que de repente se encuentran en cualquier biblioteca infantil o en cualquier librería. Nosotros lo que queremos a través de los videolibros es que los chicos sordos puedan acceder al mundo de la literatura, sobre todo poniendo un pie muy fuerte en el placer de la lectura. Una cosa que no te conté es que las lenguas de señas son lenguas ágrafas, es decir, no tienen un soporte de escritura. Entonces, para una persona sorda, aprender a leer y escribir implica 2 desafíos. Aprender a leer y escribir y además aprender otra lengua que sí tenga soporte de escritura. En la comunidad sorda existen cuestiones culturales de mucha circulación, de que los cuentos y de los libros no son para las personas sordas y demás. Nosotros queremos revertir esto y la forma en la que se nos ocurrió fue usando las tecnologías de la información y de la comunicación y acercando la lectura primero a través de la lengua de señas a las personas sordas. Hemos recibido muchos premios. En este momento, hace una semana, nos entregaron el premio de la Cumbre Mundial de Educación por el proyecto de videolibros. Y bueno, la idea es, seguir creciendo y que los chicos sordos tengan la posibilidad de entrar a la página y elegir entre todos los cuentos y todos los libros que hay para que alguien se los lea y darles a las familias esta posibilidad de compartir el cuento antes de ir a dormir, porque como tienen voz en off, los hermanos de una familia pueden compartir el mismo libro y esto también va construyendo puntos en común entre la cultura de los sordos y la de los oyentes. Eso justamente te iba a destacar, que está pensado, y eso es lo interesante, para compartir en comunidad, o sea, con un otro que sea o no sordo, o sea, y el trabajo de integración que hay detrás de eso me parece que es lo más interesante. Sí, es el espíritu de los proyectos que hacemos en Canales. Siempre nuestros videos educativos también tienen siempre voz en off o subtítulos para que los sordos y los oyentes los podamos compartir, porque de hecho están generados desde esa perspectiva. Digamos, nuestros equipos de trabajo siempre están conformados por personas sordas y personas oyentes. Silvana, tendríamos un montón de preguntas más para hacerte porque el tema da para mucho más. Por hoy vamos a dejar acá haciendo la invitación a todas las personas que nos están escuchando a que visiten la página canales.org.ar y la página de videolibros, que es videolibroslsa.org.ar. Dejamos hecha la invitación para todos y en otra oportunidad realmente nos encantaría seguir charlando porque es muy interesante el tema y hay mucho desconocimiento, me parece, así que es importante darle difusión. Por eso les agradecemos la oportunidad. Seguramente hoy muchas personas conocieron algo sobre la comunidad sorda y pueden seguir ampliando eso en las páginas, como vos dijiste. Quisiera decirles una cosa muy cortita. Estamos terminando una campaña
para equipar las bibliotecas, 6 bibliotecas escolares con los materiales educativos de Canales, así que si entran al Facebook de Canales y se pueden sumar a la campaña, quizás antes de que terminen las clases, esas 6 escuelas que nos están esperando puedan tener los materiales para trabajar el año que viene. Buenísimo. Así que si pueden sumarse, se los agradecemos. Desde ya dejamos hecha la invitación para todos aquellos que puedan ayudar. Después esta nota la vamos a replicar en redes sociales para que también más gente pueda escucharlo y bueno, ojalá que mucha gente se acerque para ayudarlos. Muchísimas gracias por eso también. Te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, y estamos al habla. Perfecto, nos comunicamos y gracias a todos los oyentes por estar con nosotros en este ratito. Muchas gracias. Era Silvana Bonet, responsable de comunicación de la Asociación Civil Canales.